Muy buenos días a todos, mi nombre es César Leonardo Ortiz Rovira. El día de hoy voy a hacer la presentación de mi proyecto aplicado, diseño de un sistema de monitoreo y análisis del consumo de combustible basado en datos de abastecimiento en la empresa Transformats. Bueno, aquí tenemos la agenda del día que va a comenzar con la introducción, planteamiento del problema, objetivos, metodología, resultados y las conclusiones del trabajo. Bueno, aquí seguimos con la introducción. Eh, La eficiencia en el uso de combustible es un desafío crucial para las empresas, principalmente las empresas del sector de transporte, ya que eh, el impacto pues afecta directamente los costos y la sostenibilidad financiera de la empresa. Transformats, al ser una empresa de transporte no asistencial, significa que ellos no son enfermeros, ellos transportan a los pacientes a sus terapias y después los traen y los regresan de nuevo a su domicilio. Eso es básicamente lo que hace la empresa y lo que hace el proyecto, lo que el proyecto propone es que ante este contexto de una empresa de transporte, el proyecto propone desarrollar un sistema de monitoreo y análisis del consumo de combustible basado en registros de abastecimiento, es decir, registro de tanqueo en estaciones de servicio apoyado por técnicas de Machine Learning y también visualizaciones en Power BI, con el fin de identificar consumos atípicos y optimizar la operación y fortalecer el control del recurso más importante de Transformats, que es el combustible. Bueno, acá pasamos al planteamiento del problema. El sector de transporte presenta altos niveles de ineficiencia energética y Transformats pues no es una excepción. Ellos tienen una gestión muy manual y fragmentada de los registros de abastecimiento y ha generado, en este caso, incertidumbre sobre la eficiencia operativa y la confiabilidad de los datos. Ellos no tienen una persona que entre a trabajar los datos que se obtienen de los registros de abastecimiento. Entonces, la ausencia de un análisis estructurado dificulta identificar cuando hay consumos atípicos o errores de digitación, errores humanos que se pueden presentar y también pues posibles inconsistencias, tal como advierten estudios en este sector. Esto limita la detección de patrones por vehículo o por conductor, de detectar si hay conductores que tienen ya comportamientos anómalos o posibles fraudes. Y esto afecta la toma de decisiones y aumenta los riesgos de las pérdidas operativas. Por ello, se propone un diseño de un sistema de monitoreo y análisis basado únicamente en datos de abastecimiento, apoyado en análisis estadístico y técnicas de Machine Learning para fortalecer el control de este recurso, detectar anomalías y al mismo tiempo optimizar la gestión del combustible. Bueno, acá tenemos los objetivos. El objetivo general pues es diseñar un sistema de monitoreo y análisis del consumo de combustible. Ya va a ser basado en datos de abastecimiento de la empresa objetivo que es Transformats. Y su propósito pues es optimizar la eficiencia operativa y detectar anomalías. Para ello, vamos primero a identificar los factores que influyen en el uso de combustible, integrar y depurar los datos provenientes de las estaciones de servicio para consolidar una base de datos unificada y aplicar técnicas de análisis de datos y Machine Learning para detectar patrones de comportamiento anómalos o ineficientes. Y por último, desarrollamos un dashboard interactivo que permita monitorear los principales indicadores asociados al consumo de combustible. Bueno, pasamos a la metodología. Tiene cuatro fases que va. La primera fase sería diagnóstico y revisión conceptual, que va desde el marco teórico hasta generar o elaborar un diagnóstico inicial. En la fase 2 integramos las fuentes de datos, que va desde consolidar la base de datos hasta tener un dataset ya integrado y listo para generar los análisis. Después procedemos a generar los análisis con un reporte EDA y al mismo tiempo generamos un informe de comportamientos anómalos. Y por último, ya
comenzamos con la parte de visualización de los datos, que va a ser elaborar un dashboard y un informe final con los hallazgos. Bueno, para los resultados, pues resumí los resultados en este caso, ocho ítems específicos, que va desde el procesamiento inicial de los datos hasta la creación del dashboard de Power BI y vamos a abordarlos uno por uno. Bueno, la primera parte es el procesamiento inicial y la depuración de datos. Lo primero que vamos a hacer es conectar la fuente de datos, que en este caso va a ser un CSV. El CSV va a salir del Power BI que se entrega y se va a entregar también un collab para trabajar los datos que se traen de ese mismo CSV. El procesamiento inicial pues es la importación del archivo y la estandarización de la estructura. Para este caso pues cambiamos aquí los tipos de datos a los datos de fecha, los galones y nos aseguramos que tengan los tipos correctos y cambiamos algunos nombres para que sean de más fácil entendimiento. Eso es lo que hicimos. Bueno, esta es la caracterización general de los datos de abastecimiento y también la creación del indicador de rendimiento. Y el dataset que analizamos en este caso son registros de noviembre. Nos da 2.382 registros, donde incluye datos como la fecha, un ID de conductor, un ID de vehículo. Creamos o le cambiamos el nombre a variable odómetro, que es el registro que tuvieron al momento de tanquear. Y desde SQL creamos la variable kilómetros recorridos, que básicamente buscar el registro anterior y compararlo con el registro actual y calcular cuántos kilómetros recorrió. Y con eso también calculamos la parte del rendimiento. Obviamente también tenemos aquí la parte de los galones abastecidos. Los registros abarcan desde el 1 de noviembre al 26 de noviembre y con una media pues de 13 de noviembre el valor de intermedio, evidenciando pues una operación que es continua. Aquí están pues todas las estadísticas descriptivas y tenemos pues el conteo de los registros, la media, el mínimo, el máximo, los cuartiles y la desviación estándar de cada una de las variables. Luego aquí lo que creamos fue un sistema de alertas. eh, es una fase de depuración de la base de datos. Como esto es muy manual, ellos a pesar de que tienen ya un sistema en el que registran en una página los datos de combustible, son registros igual manuales, son propensos a errores humanos. Entonces creamos una serie de alertas, por ejemplo, cuando se tanquean, cuando hay un registro de 40 galones en adelante. Son registros que nos parecen inusuales o prácticamente imposibles porque muy pocos vehículos tienen una capacidad de 40 galones. Kilómetros recorridos irreales entre tanqueos, que recorran 800 kilómetros, son rendimientos pues muy inusuales. El rendimiento, los rendimientos menores a 5 kilómetros por galón y mayores a 80 kilómetros por galón son datos que son conversados con la operación. Ellos, pues me comentan ya que tienen una variedad de vehículos o de medios de transporte, por decirlo así, que van desde carros hasta chalupas o lo que se conoce como chalupas, que son en este tipo lanchas. También tenemos aquí pues kilómetros recorridos que son cero, o sea, kilómetros recorridos con 0 galones. Ya. También tenemos galones sin kilómetros, o sea, tenemos el inverso a este, que los tanquean, pero no tienen recorrido en kilómetros. Básicamente lo que está sucediendo aquí es que quizás la persona omitió el registro. También valores duplicados y valores faltantes. Por ejemplo, que no le colocaron los galones, que no le colocaron los kilómetros, o que no le o que por ende, como no colocaron estas dos variables, eh, no tenemos rendimiento. Como resultado, nos da, y aquí hacemos un conteo de que encontramos 225 registros con recorridos irreales y también con rendimientos absurdos. Entonces, estas son situaciones que son que representan la mayoría de las razones y los otros son
lo que entra en otros son omisiones en los datos. No colocaron galones, no colocaron kilómetros. Listo, una vez se entrega un informe de los datos que se omitieron y de las características, pasamos a trabajar con la data limpia, que tiene este comportamiento con esta media y nos da en total 1845 registros válidos y que la información corresponde a 198 vehículos y 204 conductores. Y los datos coherentes con la operación real tras eliminar aquí las inconsistencias. Esta es pues la parte descriptiva y el comportamiento de las variables a analizar, que son los galones, los kilómetros recorridos y el rendimiento. En esta parte hacemos ya un análisis descriptivo, mostramos los resultados del dataset limpio, patrones de consumo de combustible o de rendimiento, distribución de las variables y el rendimiento del combustible. Aquí pues tenemos unos ejemplos, por ejemplo, entregamos un boxplot, un histograma y una matriz de correlación. Luego pasamos a analizar acá el análisis del consumo del rendimiento por conductor y lo primero que hicimos pues es calcular las estadísticas por conductor. Aquí las presentamos acá y los clasificamos en conductores de alto rendimiento, conductores con bajo rendimiento y conductores outliers que tienen comportamientos totalmente atípicos. El conductor no es la única variable a tener en cuenta, ya que, como mencioné anteriormente, hay distintos tipos de medios de transporte que provee la empresa, incluso distintos modelos de vehículos. Entonces, para este caso y para detectar anomalías, utilizamos un método de detección que se llama árbol de aislamiento. En este caso, una de las variables que tuvimos en cuenta para aislar es el modelo del vehículo, o sea que va a ser todo el modelo de aislamiento entre modelos de vehículos parecidos. Por eso en la gráfica se ven mezclados anomalías que se comportan o que están inmersos en la población de kilómetros y la población de rendimientos, para ser específicos. Entonces el modelo identificó 90 registros anómalos que representan el 5% de los datos asociados. Y las anomalías incluyen desde consumos inusuales, o sea, ya sean altos o bajos, recorridos atípicos, rendimientos inconsistentes y valores extremos. Y un total de 69 conductores presentaron anomalías, siendo los casos más críticos estos ID de conductor que están aquí, quienes concentran el mayor número de irregularidades. Esa es la idea del trabajo, pues es identificar conductores que presentan ya recurrentemente comportamientos anómalos en el consumo del combustible. Por último, pues se desarrolló un dashboard en Power BI. Aquí hay una pequeña visual de cómo se ve el reporte que se conecta a SQL, significa que se actualiza automáticamente, permitiendo una visual en tiempo real. ¿Y qué me muestra? Me muestra el rendimiento histórico, el rendimiento por vehículo y el rendimiento por conductor. Me muestra esas tres visuales y podemos ver cuánto está el rendimiento en general de la operación. La operación tiene como objetivo o como media un rendimiento de 35-40 kilómetros por galón. Entonces podemos aquí hacerle seguimiento a ver si nos estamos cayendo en el rendimiento y analizar ya más a detalle con el Colab el por qué. En las conclusiones tenemos que la depuración de los datos pues nos permitió tener un dataset confiable, se identificaron las diferencias en el rendimiento de los conductores y ahí ya entró la parte del árbol de aislamiento y también los patrones operativos que revelan oportunidades para mejorar la eficiencia y reducir los costos. El modelo de anomalía aportó una capa adicional al control que facilita la detección temprana de las irregularidades y el dashboard fortaleció el monitoreo y la toma de decisiones basada ya en los datos. Por último, tenemos acá las referencias utilizadas para el trabajo.
Estas son todas las referencias que nos sirvieron como soporte y como apoyo para la elaboración del documento final. Y muchísimas gracias por la atención prestada.